Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Una de las funciones de la Defensoría del Televidente de Teleantioquia es observar otras ofertas audiovisuales para construir criterios sobre el papel que juega la televisión en nuestra sociedad. Por eso acompañamos el encuentro de productores audiovisuales en Medellín, que tuvo como objetivo exponer diferentes modelos e incentivos que han potencializado la cinematografía en otros países, que pueden retroalimentar nuestras formas de producción y comunicación con nuestras audiencias. Tenemos 3 líneas de acción: formación, encuentro y exhibición. Para la línea de formación tenemos conversatorios, conferencias y masterclass. Al igual, 2 talleres, tiempos creados y gestionarte. Gestionarte es un taller de gestión cultural que se realiza en la Comuna 9, que contamos con diferentes profesores a lo largo de la semana. Al igual, tenemos Gestionarte, donde una invitada internacional de Argentina nos cuenta cómo elaborar proyectos culturales. Para Contratiempo es de suma importancia que las audiencias participen. Formación de públicos es importante en la ciudad de Medellín. Necesitamos que la gente se comprometa a este tipo de eventos, que además de ser gratuitos, son necesarios. Soy una televidente crítica frente a la televisión pública, pues creo que es necesario formarnos un criterio frente a lo que se nos muestra. La Defensoría del Televidente creo que es necesario tener esta herramienta, puesto que nos permite dar una idea de lo que nuestros derechos y deberes como televidentes ante la pantalla. Estos encuentros que convocan a las universidades, productores, estudiantes, docentes y canales de televisión generan ambientes de aprendizaje con retroalimentación que pueden llevar a futuras creaciones audiovisuales con claridad en varios aspectos legales y de distribución. Estamos participando de Contratiempo, el primer encuentro de productores audiovisuales de Medellín, como país invitado, como región invitada. Hemos traído a Medellín una muestra de 6 largometrajes cordobeses y 4 cortometrajes, en una muestra de lo que significa nuestra cinematografía y con la idea de tender puentes con Colombia a partir de la sanción de la Ley Audiovisual de la provincia de Córdoba. La realización de La Mujer del Animal fue un reto bastante grande, fue una producción bastante larga para el estándar de la industria. Es que yo no me aguanto esas niñas tan bobas. Pero fue todo lo que yo esperaba, porque yo quería trabajar con Víctor, porque yo sabía que con él yo podía entrar a universos que de lo contrario me serían prohibidos. Entonces, pues con él pude descubrir todo un grupo social y toda una realidad colombiana con la cual yo no tenía contacto. Entonces fue de gran crecimiento personal y profesional. Es muy importante tender puentes con países hermanos como Colombia y en ese punto la exhibición y la distribución tanto de nuestra producción como la de producción de Colombia y el intercambio entre ambas producciones forja la creación y la formación de nuevos públicos. En el mismo momento en que estamos aquí en Medellín participando con esta muestra de cine cordobés, en Córdoba estamos realizando una muestra de cortometrajes antioqueños en el Centro Cultural Córdoba, y estos intercambios posibilitan que tanto el público de Córdoba
conozca la producción que se hace aquí en Medellín, como el público de Medellín conozca la producción que se está haciendo en Córdoba. Eso busca formar nuevos públicos de los cines regionales, del audiovisual regional y tender puentes para realizar coproducciones y para que nuestra industria, tanto la colombiana como la argentina, crezca en diversidad, en cantidad, en calidad. Hermanita, ¿Qué hacía aquí? ay Flor, lo que pasa es que yo me volé allá del internado. Yo pienso que la participación de las audiencias es indispensable porque la película es una película de denuncia. Pues aunque la película tiene lugar en el pasado, este es un problema que nos está afectando todavía hoy gravemente a las mujeres en este país y sobre todo a las que viven en los barrios marginales. Entonces, pues la idea es generar una conversación sobre qué es lo que está sucediendo, generar una conciencia sobre lo que está sucediendo y en ese sentido, pues el espectador es esencial. Natalia Mejía, que es una egresada del Politécnico, hizo su práctica en Córdoba, Argentina. Allí conoció a un productor. Ese productor le contó cuál era la estrategia que ellos tenían de producir de manera asociativa y les mostró unas películas que hay que entender la lógica de Argentina, es que ellos tienen en Buenos Aires un eje central. Ese eje central es donde está la televisión y donde el cine que se ha hecho es mayoritario. Entonces Córdoba termina siendo provincia y ellos, sintiéndose provincia, quieren hacer difusión. Le propusieron a Natalia que al regresar a Colombia mirara la viabilidad de traer algunos de los proyectos que ellos han realizado y presentarlos en la ciudad. Natalia pues es una mujer muy trabajadora, demuestra que la producción como formación académica tiene un futuro y amplio, en este caso en un ámbito distinto al de la realización. Me parece importante esta clase de eventos porque muestran experiencias reales en el medio y de alguna manera demuestran que es posible llegar a hacer lo que uno quiere, demuestran que se pueden hacer las cosas con no los recursos más grandes, pero se puede queriendo hacerlas. Y pues es una motivación. Somos televidentes críticos intentando que la televisión pública crezca, que la televisión pública crezca en cantidad y en calidad y que cambie, no solamente se rija por las audiencias o por lo que buscan las audiencias, que puede ser un parámetro, una búsqueda de la televisión privada, sino que también busque la calidad en los conceptos y en los contenidos que transmite. Que en ese sentido haya mayor calidad en los contenidos educativos, científicos, artísticos, culturales y que cada producción encuentre a su propio público. Estamos todo el tiempo trabajando en que nuestras producciones conecten con sus propias audiencias y en ese sentido el Politécnico de Colombia, tanto como la Universidad Nacional de Córdoba, desde la formación de los técnicos y de los profesionales, debemos trabajar con muchísima fuerza en la distribución, en la exhibición y en generar circuitos en los que podamos conectar a estos públicos con sus propias producciones y con mayor diversidad de producciones. Me parece pues, que es algo muy importante para los que estamos realizando proyectos audiovisuales. Es bueno saber pues, con qué recursos económicos contamos en nuestra ciudad. En la industria cinematográfica del mundo. Me pareció un excelente encuentro. Nosotros pues, que estamos realizando proyectos audiovisuales en nuestra ciudad, es bueno saber con qué recursos económicos contamos en la ciudad por parte de la Comisión Fílmica de Medellín. Y también es bueno pues, que estén apoyando los proyectos nuevos que estamos realizando en la ciudad. Es bueno pues, siempre mirar la televisión con objetividad y un poco de crítica hacia lo que está mostrando en nuestra ciudad y en nuestro país. La audiencia es el motor esencial de un ejercicio de en este caso de audiencia especializada, porque no hay que dejar ese hueco en el aire de que esto puede venir cualquier persona.
pues podrá venir alguien que esté interesado en lo audiovisual, pero está enfocado a un público muy específico, muy determinado, que son directores, realizadores, productores, porque la idea es que con los casos que mostremos, que no tienen que ser todos exitosos, pueden ser casos que hayan fracasado en el camino, pero que tengan algo para mostrar, y para mostrar en términos tanto de prácticos como teóricos y de elaboración. ¿Qué es eso? Vimos ejemplos muy puntuales desde un trabajo que nace como proyecto social, que es Pasos de Héroe, pasando por uno que es muy amplio, como La Mujer del Animal, que ya trae el nombre de Víctor Gaviria detrás, o Los Nadie, que es un proyecto que nació como un cortometraje que se transformó en largo, y vimos que hay desde 75 días de rodaje en La Mujer del Animal, 5 semanas en Pasos de Héroe, a 10 días en Los Nadie. Entonces, como que se puedan ver perspectivas para que ese asistente especializado mejore su ejercicio y se especialice más. Pasos de Héroe cuenta la historia de un niño que no tiene su pierna y quiere armar el equipo de fútbol para participar en el torneo infantil del pueblo. Esto es a manera de aventura familiar y muestra cómo a través de las aventuras de los niños se vencen tantos obstáculos y se muestra el tema de superación para las personas en situación de discapacidad y en general las víctimas del conflicto. Que Eduardo va a aprender a defenderse por sí mismo, va a conocer el valor de la vida. Esa jeringuita explotó y yo salí volando y caí. Realmente Pasos de Héroe ha sido más que una película, ha sido un proyecto social que se ha venido desarrollando hace algunos años, no solamente con la historia, sino con unos talleres de realización audiovisual, unos cortometrajes y unas experiencias que hemos tenido con todo el equipo. Soy televidente crítica, sí, porque me gustan los buenos contenidos, me gustan los buenos mensajes y me gustan las cosas que se hacen bien. Trato de ser lo más crítica, desde esta apuesta que se hace desde producción, desde el trabajo que uno hace, también se le apuesta y se puede ser crítico de esa manera. La preproducción de los proyectos audiovisuales deben pensarse desde varios elementos para evitar caer en errores en el proceso por desconocimiento. Estas experiencias dejan un aprendizaje que se pueden aprovechar para la realización de contenidos para televisión, documentales y cine. La producción de la película de Los Nadie llegó de manera repentina y de forma inesperada a nuestras vidas y digamos que trajo consigo un montón de retos y de experiencias que fuimos asumiendo con cada etapa y que nos permitieron aprender un montón, conocer un montón sobre la producción y adentrarnos, digamos, en este mundo y las fuimos asumiendo y las fuimos llevando a cabo y nos permitieron, digamos, sacar adelante este proyecto. Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje. Fue un proyecto que nació como un cortometraje, que inicialmente era una historia más pequeña y que en la medida en que se fue desarrollando la preproducción, el casting, la búsqueda de locaciones y como cada una de las etapas que se fueron construyendo nos permitieron ir avanzando en esta historia y nos dimos cuenta que era un universo bastante grande, que era un universo que se quedaba corto literalmente y que queríamos hacer un proyecto que fuera más grande, ¿cierto? Tener esta película. Entonces digamos que a partir de ahí iniciamos como este camino. Arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Nuestra película fue seleccionada para el Festival de Cine de Cartagena de Indias como la película inaugural de la versión 56 de este año 2016 y digamos que a partir de ahí se catapultó un montón y pudimos tener una visibilidad mucho mayor, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto nos permitió también asimismo estar en el Festival de Cine de Venecia y poder representar, digamos, la cinematografía colombiana y la cinematografía de Medellín pues, con esta película. Actualmente la película aún está en cartelera, lleva más de 6 semanas, más de 22.000 espectadores y esperamos pues, que todavía se siga viendo y que todavía se siga mostrando como en los diferentes espacios de exhibición.
Es importante porque es formación en cuanto a que cuando nosotros venimos a la universidad recibimos una información, ¿cierto? Pero cuando vemos que realmente en el medio hay un movimiento, que hay una actividad, que hay un interés por generar industria de alguna manera y por generar que nosotros no simplemente aprendamos una teoría, sino que la podamos ir a aplicar. Eso nos hace como pensar en que vamos a algún lado cuando terminemos una carrera como estudiantes, ¿cierto? Y como productores también nos retroalimenta, nos va construyendo más, nos va enseñando cosas. Por ejemplo, aquí estamos con una persona de Argentina que nos plantea situaciones que no tenemos y que nos podrían ayudar para avanzar como industria. Vea cámara, nadie escena 11, planos 49 al 58, toma 1. Yo creo que desde la realización hay todo un reto en la medida en que hay un montón de historias por contar, ¿cierto? Y no solo en las historias que se cuentan, sino en la forma también en la que se cuentan, ¿cierto? Yo creo que desde la televisión se ha experimentado muy poco y se han quedado enmarcados en un montón de formalismos y digamos de estilos narrativos que no permiten trascender un poco y que de una u otra forma hacen que la televisión se quede estancada y que no cumpla de manera objetiva lo que debe hacer, que es informar, comunicar y entretener, ¿cierto? Entonces me parece que es fundamental que los mismos canales y que los mismos productores entiendan para qué se está haciendo y de qué forma se está haciendo y cuáles son las formas en las que la televisión se consume y en las que las audiencias interactúan con estos mismos productos, porque debe ser un diálogo en doble vía. Me parece que sería muy importante, o es muy importante, si existe, darlo a conocer, y si no existe, crearlo, porque eso también es otro tipo de plataforma, donde yo puedo simplemente no generar para un solo espacio, sino que tengo más posibilidades, muchísimas más. Eso como que multiplica las posibilidades y el empleo y las ganas de producir de los estudiantes y el hecho de saber que voy a salir y voy a tener donde exponer lo que estoy haciendo durante todo el tiempo que estoy trabajando. La Defensoría del Televidente, pues en realidad recuerdo siempre como el programita ese de las 6 de la tarde que aparecía ahí el muñequito como bueno, no lo estoy confundiendo, el del tal cual, pero bueno, es algo así muy similar que es como el defensor del televidente y como gente quejándose. No sé hasta qué punto eso sea un mecanismo que en realidad sirva para defender al televidente y que sirva para construir. Yo creo que en cierta medida permite que los televidentes denuncien o den a conocer sus opiniones y sus sugerencias respecto a lo que se les está presentando, pero no me parece que sea, digamos, el camino más viable para acercarse del lado de los productores o de los canales hacia el televidente. No para que lo ampliemos, porque nos quedaríamos de verdad. Es un proceso totalmente diferente en ese sentido. Sí, me considero un televidente crítico. En realidad no soy muy consumidor de la televisión, no soy una persona que vea mucha televisión, pero cuando la veo creo que la televisión pública tiene un montón de retos por delante y es precisamente en la televisión pública donde se debe tomar la iniciativa de cambiar esos formatos de la televisión, de innovar y de estar más al tanto con las comunidades y con las personas para las cuales se realiza la televisión. Yo creo que desde los canales regionales y desde los mismos canales institucionales que son públicos debe hacerse un diálogo en doble vía con las audiencias y se debe preguntar qué se le está mostrando a esos espectadores y de qué forma se les está mostrando para en realidad hacer una televisión que sea constructiva, que sea educativa, que sea informativa. El progreso del cine en Medellín es impresionante. Nosotros hasta el año 2013, a excepción de 2 o 3 directores que hacían películas en la ciudad, no teníamos mucho más, éramos una industria incipiente, por así decirlo. Y a partir del 2013 en adelante la industria nuestra se está convirtiendo realmente en una de las más importantes del país y sin duda lo va a ser la más. Nosotros, por ejemplo, este año es primera vez en la historia que se va a estrenar más de un largometraje en salas de cine de películas hechas por la gente de Medellín y no es solo 2, sino que son 7 películas hechas por la industria antioqueña, por la industria de Medellín que se van a estrenar. Entonces, sin duda, el cine cada vez está
convirtiendo más en una realidad en nuestra ciudad. Era muy interesante ir y te decían el vendedor ambulante. Hablar de la importancia de exhibir los contenidos locales y regionales, de capacitar a los profesionales del sector y escuchar a los productores y televidentes que son críticos, puede ayudar a fortalecer de alguna manera el medio audiovisual. Mi empresa La Ventana Films está apoyando este encuentro de coproducción que decidieron llamar Contratiempo. Es un encuentro en el que se busca que los productores jóvenes de la ciudad y de otras ciudades del país se encuentren para poder desarrollar sus proyectos, mostrar sus proyectos a agentes de la industria, otros productores, directores, realizadores, guionistas, con el fin de ir generando unos lazos no solo de amistad, sino de trabajo, de networking, de relaciones interpersonales y laborales que permitan un mejor desarrollo tanto económico como logístico de los proyectos que hay. Entonces se reciben cortometrajes, largometrajes y están participando diversos agentes de la industria audiovisual en busca del desarrollo de sus proyectos. Tuve la oportunidad de entrar con una película en la que estoy produciendo en este momento. Realmente pues, me siento afortunada de estar acá. El taller, digamos que es difícil porque es la primera versión, entonces la acogida de público de pronto no es la que se espera o se ve muy pequeña, pero como te digo, estoy dentro del taller, entonces ha sido una experiencia muy interesante porque es un compartir, que realmente es el quehacer cinematográfico. Es hacer alianzas, es hablar de proyectos, es plantearse dudas, que mi duda puede ser también la que está al lado, y con personas, pues en este caso con Juan Pablo Tamayo, que ya tiene un recorrido y una experiencia que nos acentúa, pero siempre hablándolo desde la complicidad, desde la amistad, del compartir. Entonces es un taller que ha abierto el espacio a que nos reunamos, las personas que estamos haciendo lo mismo, que tenemos las mismas inquietudes, que tenemos las mismas ganas. Los invitados que consultamos también opinan sobre la televisión y el papel de las defensorías de las audiencias. Yo lo que pasa es que consumo poca televisión, no porque tenga alguna versión particular sobre la televisión pública en Colombia o en ninguna parte del mundo, sino porque no tengo mucho tiempo de ver televisión, pero usualmente veo canales nacionales más que los canales internacionales realmente. Siempre he sido, pues desde que nació el Ombudsman, que yo no sabía qué era, pero en un momento me di cuenta que el periódico, la prensa escrita, tenía una persona que podía defender al lector. Entendí que había unas dinámicas que en Colombia no se estaban haciendo. Entonces nace el Ombudsman, ese que defiende los derechos del lector, tanto en contenido como en forma. Después me encontré que entonces hay organismos del Estado que deben cumplir esa función, y creo que el defensor del televidente es una necesidad, más en un país donde permanentemente se están cometiendo errores, como uno que lastimosamente los canales locales, regionales, nacionales e internacionales tienen, y es haber cambiado, haber puesto, más que cambiado, puesto la palabra tema como comodín. Entonces hoy está el tema del tránsito, el tema, y pues se olvida que hay problemas, conflictos, situaciones. Me parece que cumple un papel muy importante porque es la voz del televidente en los canales, ¿cierto? Me parece que cumple un papel muy importante en ese sentido. No conozco muy a detalle cómo eso repercute realmente en el manejo de los contenidos ya al nivel interno de los canales, pero me parece que al ser una voz que defiende la opinión del televidente, pues es muy importante que ella exista. Seguimos explorando la opinión de las audiencias en Yo Tengo el Control.
La Defensoría del Televidente, desde un punto de vista muy personal, es algo que incluso yo me siento como protegida, como el poder recibir esos buenos contenidos es como muy importante y es como saber también que nosotros como audiovisuales nos tenemos que regir a unas leyes y saber que no le podemos brindar a ellos cualquier cosa. El asociativismo como forma de producción. En mucho tiempo decía, yo no voy a ver televisión colombiana porque no me interesa, porque no veo buenos contenidos, pero un día para acá dije, no, es importante que conozcamos los contenidos que se están generando en Antioquia, en Colombia, que le está brindando la televisión a los colombianos. Y desde ese momento sí veo la televisión desde un punto muy crítico y me parece bastante importante que nosotros los que somos audiovisuales, pero también somos televidentes, podamos opinar de eso y poder construir también ese modelo. Yo siempre he sido un televidente crítico, no solamente con la pública, sino con todo. Fundamentalmente por mi función como ciudadano. Después, cuando me convertí en docente hace más de 20 años, esa función crítica la ejerzo permanentemente y la ejerzo en 3 niveles distintos. Inicialmente en la selección del material que veo, no soy capaz de ver cualquier material. Estos días me estaba exigiendo ver materiales que no me interesan solo para poder hacer la segunda función, que es evaluar cómo se narra, qué se narra, quién narra. Como caso específico pongo las noticias, que creo que es un error craso y además un error pensado y deliberado de influenciar al espectador a través de usar música en determinados momentos. Y la tercera es porque mi función docente me obliga a entenderme con los estudiantes y saber qué transformaciones ha tenido la televisión. Me parece que es importante generar esos contenidos en televisión. Son espacios, igual que este espacio de educación donde todos podemos venir y formarnos. Son espacios que incluso nos permiten educarnos sin tener que ir a ninguna parte, porque estamos en la casa o en el trabajo, donde estemos. Ya podemos ver televisión en tablet, en celular, en todas partes, y nos van a permitir educarnos. Y esos espacios lo que crean es que nos eduquemos no solamente para crear, sino solamente precisamente para ser unos productores, unos directores o unos trabajadores de la industria críticos y saber que estamos creando con conciencia y que vamos como para un lado, para seguir creciendo y no simplemente para quedarnos en un espacio donde ya estamos. Parece que debería como habilitarse un espacio televisivo, tal vez exclusivamente para contenidos que se realizan aquí dentro del país y que sean, yo digo, más enfocados como a lo cultural o con otra clase de narrativas que no son las tradicionales aquí en la televisión colombiana, tal vez. Como tratar de transformar un poco esos formatos tan estrictos que se tienen aquí en la televisión local. Ver muestras audiovisuales locales, regionales, conocer creaciones internacionales y generar espacios de diálogo sobre producciones y el comportamiento de las audiencias no dejan de ser valiosas para futuras propuestas y productos relacionados con la imagen. Saberte ver, saberte ver.